pasa en unos minutos de las 12 del mediodía en Brasil. El vuelo 2283 ha transcurrido sin problema hasta estos momentos. Están a mitad de camino de su destino final en Sao Paulo cuando la tripulación de cabina recibe un mensaje SIGMET elaborado por la Oficina de Vigilancia Meteorológica. En él se indica que entre los 12.000 y los 21.000 pies en las inmediaciones de Sao Paulo existe riesgo de formación de hielo severa. En esos momentos, el ATR de Boepass volaba a 17.000 pies dirección a la zona afectada por las formaciones de hielo. ...9 de agosto de 2024... Aeropuerto Regional Oeste, Cascavel, Paraná, Brasil. Son las 11 de la mañana, y aquí el vuelo 2283 de la aerolínea Boepass espera a 68 pasajeros con billete para volar hasta Sao Paulo. Trayecto que durará aproximadamente 90 minutos. El avión es un ATR-72 de nombre Maritaka y registro PSVPB, de 14 años de antigüedad. Un avión de pasajeros regional de corto recorrido, turbohélice bimotor desarrollado y producido en Francia e Italia por el fabricante de aviones ATR. El número 72 en su nombre se deriva de la capacidad estándar típica de la aeronave, 72 asientos. El 16 de agosto de 1984, el primer modelo de la serie, designado como ATR 42300, realizó el vuelo inaugural del tipo. A mediados de la década de 1980, se desarrolló la ATR-72 como una variante alargada del primero de los ATR. Este modelo de avión ha estado involucrado en 66 accidentes e incidentes de aviación, incluyendo 40 pérdidas de casco, resultando en 532 muertes. Hasta agosto de 2024, ha habido 13 accidentes con al menos una muerte reportada. El primer accidente fatal que involucró a este tipo de aeronave fue el vuelo 4184 de American Eagle en 1994. Este mismo año, unos meses atrás, esta aeronave experimentó problemas hidráulicos y un golpe de cola durante el aterrizaje en la pista 10 del Aeropuerto Internacional de Salvador, Brasil, el 11 de marzo de 2024, lo que resultó en daños estructurales en la cola. El ATR fue transportado a Ribeirão Preto para realizar reparaciones exhaustivas hasta que reanudó las operaciones normales el 9 de julio. Por su parte, Boepass Líneas Aéreas es una aerolínea fundada en 1995 como Passaredo Líneas Aéreas. Comenzó con 3 Embraer EMB 120 Brasilia, después se hizo con varios Airbus A310 y estos fueron sustituidos por aviones ATR-42. No sería hasta 2011 cuando la aerolínea compró sus primeros ATR-72. En 2019 cambió su nombre a Boepass. El vuelo 2283 de Boepass estará comandado por el capitán Danilo Santos Romano, de 35 años, un piloto que lleva más de 10 años pilotando aviones. Le acompaña el primer oficial Humberto de Campos Alencar Silva, de 61 años. Completan la tripulación 2 asistentes de vuelo, Débora Soper Ávila, de 28 años, y Rubia Silva de Lima, de 41. Son las 11:45 de la mañana. El pasaje se ha cerrado con 58 de los 68 pasajeros habiendo abordado. 10 personas no han podido subir al avión porque estaban esperando en la puerta equivocada y cuando se han dado cuenta ya era tarde. En total, viajarán en el ATR-72 62 personas con destino Sao Paulo. El avión se dirige ya hacia su pista asignada. A las 11:58, el vuelo 2283 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso hasta el nivel de vuelo 170 que sería su altitud de crucero.
Pasan unos minutos de las 12 del mediodía. El vuelo 2283 ha transcurrido sin problema hasta estos momentos. Se encuentran a mitad de camino de su destino final en Sao Paulo, cuando la tripulación de cabina recibe un mensaje SIGMET, elaborado por la Oficina de Vigilancia Meteorológica. En él se indica que entre los 12.000 y los 21.000 pies en las inmediaciones de Sao Paulo existe riesgo de formación de hielo severa. El ATR continúa volando a 17.000 pies, acercándose al área controlada por los controladores de vuelo del aeropuerto de Sao Paulo. Todo parecía ser rutinario. Estaban a pocos minutos de iniciar el descenso hacia el aeropuerto cuando el copiloto se da cuenta de que están perdiendo altura. ¿Qué está pasando? Eran las 13:18 en esos momentos. El capitán movió la palanca de potencia y el avión ganó algo de altura momentáneamente. Pero fue solo un espejismo. Unos segundos después, la velocidad volvió a disminuir y de nuevo comenzaron a descender. Estaban a punto de entrar en pérdida cuando el copiloto gritó: «¡Necesitamos más potencia!». ¿Qué estaba pasando en el interior del ATR? El vuelo 2283 continuó perdiendo altura y velocidad hasta el punto final en el que entraron en una pérdida irrecuperable. En ese momento, el ATR comenzó a caer girando alrededor de su eje vertical de manera helicoidal. La velocidad de descenso alcanzó los 24.000 pies por minuto, unos 120 metros por segundo. Esto significa que el avión estuvo cayendo durante al menos 38 segundos para finalmente estrellarse y estallar en llamas en el patio de una casa en Vinhedo, a 76 kilómetros del aeropuerto de Sao Paulo. Las 62 personas a bordo del vuelo de Boepas fallecieron en el impacto. También lo hizo un perro que viajaba en el avión junto a 3 de los pasajeros. Todos los cuerpos se encontraron en sus asientos en posición de impacto, con la cabeza entre las rodillas. Eso quiere decir que durante la caída fueron avisados por la tripulación para que se preparasen para el inminente impacto. ¿Qué había pasado? ¿Qué se sabe hasta el momento? Esta catástrofe ha sido el primer accidente fatal en la aviación comercial brasileña desde el vuelo 4896 de Noar Líneas Aéreas, en 2011, y el primero que involucra a Boepas desde su creación en 1995. La caja negra y la grabadora de voz de cabina fueron recuperadas de la zona del accidente. La investigación y lectura de estas cajas negras está siendo llevada a cabo por el CENIPA brasileño, la BEA francesa y la TSB canadiense. Estas dos últimas agencias en representación de los países donde se habían fabricado la aeronave y los motores. Inicialmente, los expertos en accidentes aéreos han señalado la formación de hielo en las alas como posible causa. La pérdida de altitud y velocidad, así como la entrada en pérdida final, son totalmente compatibles con este apunte. Algunos han puesto como ejemplo otro accidente de un ATR, el vuelo 4184 de American Eagle, en el que los pilotos perdieron el control después de encontrarse con una zona en la que había severas condiciones de formación de hielo. Igualmente, la semana pasada os presenté el caso del vuelo 3407 de Colgan, en el que otro avión turbohélice, en este caso un Dash 8 Q400, sufría una entrada en pérdida por la formación de hielo en las alas, acompañado de una mala decisión del capitán. Los datos del vuelo 2283 indican una pérdida inicial de altura, acompañada de un ascenso momentáneo antes de entrar definitivamente en barrena. Algo bastante parecido a lo que ocurrió en el vuelo 3407 de Colgan.
Los ATR han evolucionado positivamente desde el momento en el que ocurrió el accidente del vuelo 4184 de American Eagle en 1994. Su sistema antihielo ha sido mejorado en este tiempo, pero algunos vídeos demuestran que el estado de los aviones ATR de Boe Pass no era el mejor. El estudio de los datos de las cajas negras nos sacarán de dudas. ¿Fue error de los pilotos como en el caso de Colgan? ¿O quizá falló algún sistema en el avión? Otra variante, indicada por un supuesto piloto que en esos momentos volaba cerca de la zona, es que el capitán del vuelo 2283 indicó al controlador que estaban teniendo formaciones de hielo severa en el avión, pidiendo al ATC un descenso urgente de altitud que sería rechazado o puesto en espera por el controlador. Este dato no está verificado de ninguna manera, y si ocurrió o no, lo sabremos cuando se publique el informe preliminar, o incluso es posible que no se sepa hasta que salga a la luz el informe final. El 15 de agosto, las autoridades informaron de que el accidente se produjo apenas un minuto después de que el avión iniciara un pronunciado descenso. Los pilotos habían indicado que el avión necesitaba más potencia. Entre los fallecidos comenté que había un perro que viajaba junto a 3 personas. La historia de estas personas se ha hecho bastante visible en redes sociales en estos días. Eran la venezolana Josgladys González, su madre y su pequeño hijo Joslan, junto con el perro de la familia. Habían llegado a Brasil hacía 4 años buscando un mejor futuro, pero tras este tiempo decidieron que la vida en Brasil era demasiado costosa para ellos, así que decidieron continuar sus vidas en Colombia. Este viaje era el inicio de su continua búsqueda de una vida mejor. Si durante las siguientes semanas se publica el informe preliminar o el contenido de las cajas negras, tendréis un nuevo vídeo extra, entre semana, comentando los datos y añadiéndolos a esta o una nueva reconstrucción de los hechos. ...4 de febrero de 2015... Nos encontramos en el aeropuerto de Taipei Songshan, en Taiwán. El vuelo 235 de Transasia Airways se encuentra estacionado a la espera de poder salir dirección a la isla de Kinmen, también en Taiwán. Tiene como hora de salida programada las 10:51 de la mañana. Este es el tercer vuelo del día de la tripulación. Los otros 2 fueron el mismo trayecto hacia la isla de Kinmen de ida y vuelta. El avión es una TR-72-600, una aeronave propulsada por 2 motores turbohélice diseñada para viajes regionales y trayectos de corta duración. Su distintivo 72 indica el número de pasajeros que podría acomodar en su distribución estándar. En esta ocasión serán 58 las personas a bordo. El capitán, cuyo nombre no ha trascendido en la investigación, era un ciudadano de la República de China que anteriormente había sido piloto de las Fuerzas Armadas. Ingresó en la compañía en 2010 y acumulaba más de 3.000 horas de experiencia en este tipo de avión. El segundo capitán a bordo y el primer oficial tenían más experiencia, 7.000 y 16.000 horas respectivamente, aunque la mayoría de ellas en otro tipo de avión. Junto a ellos, otros 2 miembros de la tripulación y 53 pasajeros completaban el pasaje. Son ya las 10:51 en Taiwán y el vuelo 235 de Transasia comienza su carrera por la pista 10 del aeropuerto. El despegue se produce sin sobresaltos y el avión gira a la derecha para encarar su destino mientras ascienden a 1350 pies. Un minuto más tarde comenzó a sonar una alarma en cabina. Esta indicaba que el motor número 2, el derecho, no funcionaba correctamente. Cuando esto ocurre, hay que bajar la potencia del motor al ralentí para acto seguido cortarle la llegada de combustible. Lo primero que hizo el capitán fue dar el aviso de Mayday al aeropuerto.
20 segundos después, procedió a bajar la potencia del motor. Una vez hecho esto, cortó la entrada de combustible al mismo. Pero algo no funcionó como debía. El avión entró en una pérdida de control difícil de subsanar a la altura a la que volaban. Se había cometido un terrible error. El aviso indicaba que el motor número 2 no funcionaba correctamente, pero el capitán cortó la potencia del número 1, el que sí funcionaba. Irremediablemente, el avión empezó a caer mientras el capitán hacía lo posible para esquivar zonas pobladas y edificios. En su caída libre tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había hecho y consiguió volver a poner en funcionamiento el motor número 1, pero ya era demasiado tarde. A las 10:54, tan solo 3 minutos después del despegue, el ATR-72 se estrelló contra el río Keelung. En su camino a la destrucción, se produjo una de las grabaciones más espectaculares de la historia de los accidentes aéreos. 2 coches grabaron el impacto a muy pocos metros. En el vídeo se puede observar cómo el avión golpea primero un taxi y parte de la carretera antes de caer definitivamente al río. En total, 43 fallecidos y 17 heridos, 2 de ellos los ocupantes del taxi. De los 15 heridos que había en el avión, 14 fueron graves y una persona tan solo tuvo heridas leves. El avión se partió en 2 y una de las partes acabó sumergida en el río. Inmediatamente después del accidente, los departamentos de policía y bomberos de Taipei recibieron decenas de llamadas telefónicas de testigos oculares que vieron el avión estrellarse. El departamento de bomberos, equipos de rescate militares y voluntarios llegaron al lugar minutos después del accidente. Varios buzos participaron en los esfuerzos de rescate, pero las condiciones peligrosas de baja visibilidad y escombros hicieron su trabajo muy difícil. La mayoría de los supervivientes estaban sentados cerca de la parte trasera. ¿Qué le ocurrió al vuelo 235 de Transasia Airlines, según la investigación? El último informe del Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán sobre el accidente confirma que el capitán de la aeronave ATR-72-600 desconectó erróneamente el motor que estaba trabajando cuando el otro perdió potencia. El avión está diseñado para ser capaz de volar con un solo motor. Según el informe, una alarma sonó y una alerta en pantalla mostró que se había apagado un motor o faltaba energía eléctrica cuando el avión había alcanzado los 1200 pies. El capitán respondió tirando hacia atrás del acelerador, pero del lado equivocado, lo que apagó el motor que sí estaba trabajando. El avión, que tenía menos de un año de antigüedad, voló peligrosamente entre edificios y golpeó un puente y un taxi antes de estrellarse en el río Keelung, en la capital de Taiwán, Taipei. El informe también mostró que el capitán había fracasado en los entrenamientos de simulador menos de un año antes. En parte porque había demostrado una falta de conocimiento sobre cómo responder ante un apagado del motor en el despegue. Desde el accidente, la aerolínea taiwanesa reclutó a profesionales de la seguridad de la aviación y llevó a fabricantes de sus aviones a Taiwán para examinar sus aviones. Además, todos los capitanes de los aviones ATR se sometieron a exámenes y no volaron los mismos hasta que los aprobaron. Transasia también mejoró sus instalaciones de entrenamiento, fundó un centro de formación y compró aviones de simulación, entre otras mejoras.
21 de febrero de 2008. Nos encontramos en el aeropuerto Alberto Carnevali, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Son las 5 de la tarde y aquí una ATR-42 de la aerolínea Santa Barbara Airlines espera a que los pilotos entren al avión. Al contrario de lo que suele suceder, en este caso los pasajeros embarcaron antes de que ellos estuvieran en el interior del avión. Normalmente, al menos uno de los pilotos debe de estar en el avión para que los pasajeros empiecen a entrar. El comandante Aldino Garanito y el copiloto Denis Ferreira llegaron al aeropuerto en otro vuelo hace menos de una hora y decidieron ir a la cafetería para reponer fuerzas y tomar un café. No se dieron cuenta de lo rápido que pasaron los minutos y ahora van con retraso. El vuelo 518 está preparado a falta de que ellos suban al avión. En cuanto se dieron cuenta, salieron corriendo hacia el avión. Una vez dentro, se ajustaron los cinturones, encendieron la batería del avión y arrancaron los motores. El copiloto se comunicó con el ATC. Buenas tardes, aquí el vuelo 518 de Santa Barbara Airlines. Solicito autorización para arrancar motores y salir hacia Maiquetía. Buenas tardes, autorizados a arrancar motores. Hace 2 minutos un avión de Avior ha solicitado la pista para aterrizar. Llega en 5 minutos. Entendido, salimos ya, no esperamos a que llegue el Avior. En ese momento, a las 17:29, el ATR empezó a rodar por la pista de despegue. El copiloto estaba a los mandos. Cabe destacar que el comandante Garanito ha realizado este trayecto cerca de 1000 veces, así que conoce las salidas de este aeropuerto a la perfección. Unos segundos después, ya estarían en el aire camino del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Aunque desde el primer momento empezarían a tener problemas. No funcionan los giroscopios. Igual que pasó el otro día, menuda chatarra. Bueno, ahora cuando estemos en altitud de crucero reiniciamos. La última vez funcionaron bien cuando lo hicimos. Normalmente, para salir del aeropuerto de Mérida, situado en un valle entre montañas, se gira a la derecha sobrevolando una pequeña cordillera y se vuelve en la dirección en la que se despegó del aeropuerto, pero por el otro lado de las montañas. Pero por ahorrar tiempo, ya que habían despegado tarde, los pilotos usaron una vía más rápida llamada la vía del observatorio. Esta consistía en dar un giro bastante cerrado a la izquierda para sobrevolar el aeropuerto y salir por encima de un observatorio situado a la espalda del mismo. Pero en este día tenían tráfico. El Avior estaba llegando al aeropuerto, así que se comunicaron con ellos para evitar encontrarse en el aire. En ese momento, les indicaron que ellos se pegarían a las montañas que quedaban a la derecha del Avior para así no molestarles en su aterrizaje. El ATR seguía su ascenso mientras realizaban el giro que les llevaría hacia el lateral de las montañas por el que debían avanzar. Los giroscopios seguían sin funcionar. Cuando menos se lo esperaban, la aeronave entró en una zona de nubes. El copiloto empezó a ponerse nervioso. Estaba avanzando hacia las montañas sin ver nada, y sin que los instrumentos del avión pudiesen ayudarle. El capitán comenzó a mirar la brújula magnética para ver en qué dirección volaban. Gira un poco a la derecha. ¿Seguro? Creo que vamos bien de rumbo. En ese momento, comenzaron a sonar las alarmas de cercanía del terreno. Tomo el mando.
¡La montaña! ¡La montaña! Tranquilo, pasamos, pasamos. 2 segundos después, el vuelo 518 se estrellaría contra el lateral de una montaña a tan solo unos metros de la cima. Estuvieron a punto de sortearla, pero no tuvieron esa suerte. Las 46 personas a bordo del ATR-42 fallecieron en el accidente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaban los giroscopios? ¿Cómo era posible que un piloto con tantísima experiencia en la zona acabase contra las montañas? Inicialmente, cuando el avión no contactó con el aeropuerto de destino, se pensó que podría haber sido secuestrado, ya que la confianza en el piloto era muy grande. Le consideraban uno de los mejores pilotos de Venezuela. Finalmente, el avión y sus ocupantes fueron encontrados a las pocas horas del accidente, pese a que la ruta que escogieron no era la que figuraba en el plan de vuelo. El ATC del aeropuerto de Mérida les dio el visto bueno para salir por la vía del observatorio, ya que la utilizaban numerosos vuelos para ganar unos 10 o 15 minutos, lo que para las aerolíneas era de agradecer por el ahorro de combustible. La investigación fue llevada a cabo por la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil. Los datos conseguidos a través de las cajas negras indican que los pilotos cometieron un grave error cuando encendieron las baterías y motores del ATR-42. Según el fabricante, cuando se inicia la batería hay que esperar 3 minutos antes de volar para que todos los sistemas arranquen correctamente. Los pilotos empezaron su vuelo 28 segundos antes de los 3 minutos necesarios, agobiados por las prisas de embarcar tarde y tener a todos los pasajeros esperando. Esto provocó que el encendido del sistema de referencia de actitud y rumbo, AHRS, estuviese incompleto, por lo que el modo estándar estaba dando error. Esta falla dejó inoperativos los indicadores radiomagnéticos y el piloto automático. Además, el eje PWS o sistema de alerta de proximidad al suelo estaba también inoperativo en las funciones visuales, por lo que no tuvieron una alerta visual en pantalla de un posible impacto contra la cordillera. A todo esto, hay que sumarle que la estación meteorológica de Mérida estaba inoperativa, por lo que no fueron avisados de la posible niebla o nubes densas que había en la zona en el momento del despegue. ...7 de diciembre de 2016... Nos encontramos en el aeropuerto de Chitral, en Pakistán. Son las 3 de la tarde y aquí el vuelo 661 de PIA está a punto de despegar con destino al aeropuerto internacional Benazir Bhutto, en Islamabad, también en Pakistán. El avión es un ATR-42-500 con registro APBHO. Este avión propulsado por 2 motores turbohélice tiene menos de 10 años de antigüedad y pasó su última revisión 2 meses antes, en octubre, obteniendo la máxima certificación posible. Anteriormente, este avión ha tenido algún que otro percance. En 2009 fue dañado en un intento fallido de aterrizaje. Su reparación se hizo sin problemas y volvió rápidamente a estar disponible. En 2014 tuvo un fallo de motor. No se pudo reparar, así que se sustituyó por uno nuevo. Durante los siguientes años no se detectó ningún problema. El vuelo 661 está comandado por el capitán Salem Hanjua, de 43 años y 12.000 horas de experiencia, acompañado del primer oficial Ali Akram, de 40 años y que acumulaba 3.600 horas de vuelo en aviones ATR. En la cabina, además, viaja un piloto novato que está realizando entrenamiento. Se trata de Ahmed Mansour Hanjua, de 26 años y que pese a tener el mismo apellido que el capitán, no tenía parentesco alguno. En el avión también hay 2 auxiliares de vuelo y 42 pasajeros, lo que hace un total de 47 personas a bordo del ATR-42.
Son las 15:38 y el avión ya se encuentra en la pista 20. Están iniciando la maniobra de despegue. Unos segundos después, el avión ya está en el aire. El piloto novato está a los mandos, mientras que el capitán hace las veces de copiloto. El trayecto que están realizando es bastante común en la aerolínea. 2 veces a la semana los aviones de Pia salen de este pequeño aeropuerto rodeado de montañas. El vuelo hasta Islamabad es de aproximadamente 1 hora de duración. A las 16:04, con el avión estabilizado en FL 135 y a una velocidad constante de 345 km por hora, el capitán decide mandar un mensaje de cortesía a los pasajeros. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de un vuelo tranquilo. Disfruten de las vistas mientras nos acercamos a Islamabad. El tiempo fuera es... Capitán, señor, disculpe, un error mecánico ha aparecido. Es en el motor izquierdo. El copiloto cortó así las palabras del capitán. La tripulación decidió reiniciar el motor, mientras la velocidad del avión cayó rápidamente. Pasó de 345 km por hora a 270 en apenas unos segundos. La alerta desapareció, pero mientras recuperaban velocidad volvió a reproducirse el error. El primer oficial, que estaba sentado detrás del piloto novato, sugirió llevar la palanca de gases al máximo mientras reiniciaban de nuevo el motor para no perder potencia. El capitán tomó el control y el piloto novato cedió su asiento al primer oficial. Poco después, los pilotos comenzaron a notar un sonido anormal proveniente de los motores. El par del motor izquierdo cayó rápidamente del 75% al 0%, mientras que la velocidad de la hélice se aceleró hasta el 102%. La velocidad aerodinámica cayó de nuevo a 285 km por hora y la aeronave comenzó a desviarse hacia la izquierda. Se cortó el flujo de combustible al motor y lo apagaron definitivamente. Sherat, aquí Pia 661. Estamos volando con un solo motor. Necesitamos aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano. Pia 661, el aeropuerto de Islamabad es el más cercano a su posición. A las 16:11, el capitán ordenó a su copiloto que realizara una nueva llamada de emergencia indicando que necesitaban descender. Mientras tanto, la hélice del motor parado giraba a un 25% de su velocidad normal. Unos segundos más tarde, la velocidad de giro aumentó hasta el 125%. Los pilotos empezaron a notar el gran ruido que esa hélice hacía. La velocidad de giro era tan alta que estaba desestabilizando el avión hacia la izquierda. El capitán intentaba con todas sus fuerzas enderezar la aeronave, pero no era capaz. Mientras, el copiloto trataba de colocar las palas en posición de bandera para que el aire dejara de empujarlas, pero no podía. Todos sus intentos acababan dando error. En su intento por mantener el avión enderezado, el capitán metió máxima potencia al motor derecho, lo que de alguna manera empeoró la situación. Cuando estaban a punto de perder el control, la hélice izquierda empezó a girar más despacio. Su velocidad de giro bajó del 120% al 25% en muy pocos segundos. Parecía que por fin iban a tener un respiro, pero el capitán, en su empeño por enderezar el avión, había metido muchísima compensación hacia el lado derecho, lo que hizo que, de repente, el avión pasara a volcarse hacia ese lado con una gran fuerza. El momento era crítico de nuevo. El avión, incontrolable, empezó a caer de lado a una gran velocidad. Estaban volando en una zona montañosa, así que era muy urgente volver a controlarlo. Después de caer sin control cerca de 5.000 pies, por fin lo lograron. En cabina, no eran capaces de juntar dos frases con sentido seguidas.
hiperventilaban y no sabían exactamente cómo reaccionar. El capitán intentó acelerar de nuevo para ganar altura, pero el avión no respondía. Debía de haber sufrido algún daño aerodinámico en su caída. La velocidad caía lentamente mientras volaban entre montañas. El copiloto, desesperado, volvió a lanzar un mensaje de Mayday pidiendo aterrizar de emergencia. Cosa que no tenía mucho sentido ya que no podían elevar el avión para salir de esa zona. Mientras, el capitán esquivaba las altas montañas como podía. Estaban a punto de entrar en pérdida y las alarmas empezaron a sonar. A las 16:15, el avión acabaría impactando con una montaña. Todos sus ocupantes fallecieron en el accidente. ¿Qué había pasado? ¿Había algún problema en los motores? ¿Por qué el copiloto no fue capaz de poner las palas en posición de bandera? La investigación fue llevada a cabo por la BEA francesa, la NTSB estadounidense y una agencia de seguridad independiente pakistaní. El informe final se emitió el 18 de noviembre de 2020, 4 años después del accidente. Según el fabricante del motor Pratt & Whitney, había un problema conocido en las palas de los motores PW127, que eran los que utilizaba ese avión. En el año 2007 se emitió un comunicado a todas las aerolíneas indicando que las palas debían sustituirse al cumplir 10.000 horas de vuelo o podrían fracturarse en pleno vuelo. Las palas de este ATR ya tenían más de 18.000 y no se habían cambiado nunca. Pese a que el avión había pasado una revisión 2 meses antes, se descubrió que volaba con una de las palas ya fracturada. Durante el vuelo, esta pala generó vibraciones que llegaron a afectar a un cojinete que se descompuso y llenó de trozos de metal el sistema de aceite del motor. Además, el copiloto no pudo colocar las palas en posición de bandera por otra avería mecánica. El sistema de transmisión que debía mover las palas a la posición de seguridad estaba contaminado por elementos desconocidos, bloqueando el paso del aceite y atascando las palas. La Agencia Internacional de Seguridad emitió varias recomendaciones a las partes involucradas. La primera parte constaba de una recomendación urgente, la cual fue emitida durante el avance de la investigación, en la que se solicitaba a PIA que inspeccionara toda su flota de ATR para cambiar las palas que cumplieran con los criterios de sustitución. La aerolínea, que resultó culpable de este accidente, indemnizó a los familiares de las víctimas con $500,000, lo que serían unos 6.000 euros o $6.000 al cambio. ...16 de agosto de 2015... Nos encontramos en Indonesia, en el aeropuerto de Sentani, situado en la ciudad de Jayapura. El vuelo 267 de Trigana Air, un ATR-42 de 27 años de antigüedad, está preparado para salir rumbo al aeropuerto de Oxyville, también en Indonesia. Será un vuelo corto, de tan solo 40 minutos de duración. Para la tripulación, será el tercer vuelo del día. Anteriormente hicieron la misma ruta de ida y vuelta. El ATR-42 es un avión franco-italiano, propulsado por 2 motores turbohélice y con capacidad para entre 40 y 52 pasajeros, de ahí el 42 de su nombre. Además, esta aeronave es la base del ATR-72.
El vuelo de hoy estará comandado por el capitán Hasanuddin, de 60 años y 25.000 horas de vuelo, de las cuales 7.300 fueron realizadas en aeronaves ATR-42. Junto a él, el primer oficial Ariadin Falani, de 44 años y una experiencia de 3.800 horas, 2.800 en este tipo de avión. Otros 3 tripulantes y 49 pasajeros completan el pasaje. En total, 54 personas a bordo del vuelo 267. Son ya las 14:22 y el capitán acelera al máximo. El vuelo 267 de Trigana Air ya está rodando por la pista de despegue. Se elevan sin problemas y comienzan su ascenso hacia los 11.300 pies de altura, que será su nivel de vuelo hasta momentos antes de iniciar la aproximación de este corto trayecto. Hace un buen día y el clima pronosticado es bueno. Se prevé un vuelo rápido y cómodo para la tripulación. El aeropuerto de destino Knoxville no dispone de tecnología ILS, así que la aproximación y el aterrizaje se realizarán bajo reglas visuales. A las 14:40, el capitán contacta con el ATC del aeropuerto de destino. Buenas tardes, aquí Trigana 267. Nos aproximamos a Oxyville. Trigana 267 recibido. Comiencen descenso a 8.500 pies y contacten de nuevo cuando alcancen ese nivel de vuelo. Vamos a realizar la aproximación por la ruta corta, entrando directamente por la derecha. Recibido, aproximación por derecha. Por ese lado de las montañas puede que encuentren algunas nubes. El aeropuerto está totalmente despejado. El ATR comienza a descender. Realizan el giro a la derecha en vez de seguir la ruta indicada como más segura en la carta de navegación. Ya lo han hecho más veces, sin ir más lejos, esta misma mañana cuando hicieron este trayecto. Es una forma de ahorrar tiempo, ya que la ruta indicada en la carta obliga a dar una vuelta completa para encarar la pista. El vuelo sigue descendiendo y el capitán le pide a su copiloto que baje el tren de aterrizaje y ponga los flaps a 15 grados. Todo va según lo previsto, pero unos pocos segundos después entran en una zona con nubes densas. El capitán pierde toda referencia visual y le indica a su copiloto que va a descender a 8.000 pies para intentar salir de la nube y recuperar la visión del terreno. Según su carta de navegación, es el límite mínimo de seguridad al que pueden descender. 5 minutos después, el ATC comienza a preocuparse. No ha recibido la llamada del vuelo indicando su altura y posición, así que intenta contactar con el ATR de Trigana. Trigana 267 indique su altura y posición. Trigana 267, aquí el controlador Oxyville. ¿Me recibe? Pero era imposible que respondieran. Un par de minutos antes de este intento de contacto, sin ni siquiera tener tiempo para maniobrar o al menos gritar, el vuelo 267 de Trigana Air se estrella contra el lateral de una montaña. No pudieron verla hasta el último segundo. Todos a bordo fallecieron tras el impacto. Pero, ¿qué había pasado para que la ATR-42 se estrellara? ¿Cómo era posible que unos pilotos tan experimentados y que conocían tan bien el terreno acabaran de esta manera? ¿Quizá algo había fallado en el avión? Para empezar, hay que decir que los datos geográficos de Indonesia cartografiados para las cartas de navegación y GPS eran de 1950 y no eran exactos, más bien todo lo contrario. Cuando en la carta de navegación se leía que la altura mínima de seguridad era de 8.000 pies, era incorrecto. Los investigadores averiguaron que el dato debería de ser de 8.300. Este fue el primer motivo del accidente.
Los pilotos, aunque iban a ciegas en ese momento, pensaban que era imposible colisionar con ningún obstáculo, ya que iban a los 8.000 pies de seguridad mínima que indicaba la carta de navegación. Como segundo punto importante, los investigadores, al escuchar la grabadora de datos del avión, se dieron cuenta que en la cabina no sonó ningún aviso de proximidad al terreno. Esto está totalmente relacionado con el primer punto, ya que los muchos pilotos que hacían esta ruta desactivaban el GPWS. Era molesto y las alarmas sonaban cuando no debían, con lo que no eran nada creíbles. Y como tercer punto, la recomendación más importante realizada por la KNKT fueron que se actualizaran las guías de aproximación visual modificando la información incorrecta del terreno. Varias personas fueron despedidas dentro de la compañía Trigana Air y en el aeropuerto de Sentani. Como dato extra informativo, decir que este accidente volvió a poner de manifiesto la pésima seguridad de la aviación en Indonesia. Según la CNN, el CEO de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Tony Tyler, dijo en marzo de 2015 que Indonesia había visto al menos un accidente importante que resultó en la pérdida de un avión cada año desde 2010. ...23 de julio de 2014... Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Kaohsiung, en Taiwán. Son las 17:00 y el vuelo 222 de Transasia está esperando a que sus 54 pasajeros terminen de embarcar. Su vuelo con destino Huxi, más conocida como la Isla de los Pescadores, saldrá a las 17:40. Su hora inicial de salida eran las 16:00. El vuelo se realizará en una TR-72-500, un avión comercial propulsado por dos motores turbohélice para viajes regionales y trayectos de corta duración. El capitán de la aeronave en este vuelo será Lee Ji-liang, de 60 años, un veterano de la aerolínea con más de 22.000 horas de experiencia, casi todas en este tipo de avión. Junto a él, el novato copiloto Chiang Kuan-sing, de 39 años. Estos dos pilotos completaron en el día de ayer nada menos que 7 vuelos y hoy tienen programados otros 6. Este será corto, de 45 minutos de duración. Aún así, los pilotos acumulan demasiadas horas seguidas de trabajo y se nota en su actitud. Junto a ellos viajarán otros 2 miembros de la tripulación, lo que hace un total de 58 personas a bordo del ATR. El vuelo no será fácil pese a la distancia a recorrer. El tifón Matmo varios vuelos han sido cancelados en el día de hoy por este motivo. El vuelo 222 despegará con bastante retraso, pero sí realizará el trayecto. Son ya las 17:43 y el vuelo 222 de Transasia acelera por la pista del aeropuerto de Kaohsiung. Se eleva sin problema y enseguida sobrevuela en el mar. Está lloviendo, aunque nada fuera de lo normal. Unos minutos después del despegue, el capitán expresó su malestar por el cansancio acumulado. Estoy tan jodidamente cansado, no es normal las horas que trabajamos. El copiloto no respondió a este comentario. Son las 18:11 y el vuelo ya está sobrevolando las Islas Penghu. Su destino está a unos minutos. La pista seleccionada para el aterrizaje inicialmente era la 02 del aeropuerto de Magong, que cuenta con ILS. En días como el de hoy, tormentosos y de baja visibilidad, siempre viene bien este tipo de ayudas en la aproximación.
Pero la tripulación, unos minutos después, recibiría un aviso del ATC. Buenas tardes, Transasia 222, la pista 02 no está disponible por fuertes vientos de cola. La visibilidad actualmente es muy baja, por debajo de los 1000 metros. Por favor, manténganse en patrón de espera hasta nuevo aviso. Recibido. Esperaremos a que mejoren las condiciones. Estuvieron 18 minutos dando vueltas hasta que recibieron un nuevo aviso. La pista 02 seguía sin poder usarse por el viento, pero la 20, la opuesta, sí estaba disponible. La visibilidad ya era de 1600 metros, el mínimo necesario para aterrizar, así que los pilotos procedieron a un chequeo rápido y emprendieron el descenso. Eso sí, sin ayudas de ningún tipo, ya que esta pista no disponía de ILS. La altura mínima a la que podían volar hasta divisar la pista era de unos 340 pies. Una vez tuviesen la pista visible, podrían empezar a descender más. Pero ya llevaban un tiempo razonable a esa altura y no alcanzaban a ver ninguna luz que indicase que la pista estaba ahí. El capitán ordenó bajar un poco más, hasta los 300 pies, unos 90 metros de altura. Pasaron varios segundos, pero solo veían nubes y lluvia. El capitán volvió a ordenar que se bajase la altitud, esta vez a los 200 pies. Estaba jugando con fuego. Unos segundos después... ¿Alcanzas a ver la pista? A bordo del vuelo 222, 48 murieron tras el impacto. 9 tuvieron heridas graves, y un pasajero solo sufrió heridas leves. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el vuelo 222 no alcanzó a ver la pista pese a que habían recibido el parte que daba 1600 metros de visibilidad? La responsabilidad de la investigación recaería en el Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán, ASC, que envió investigadores a Penghu el día siguiente. Mientras tanto, las cajas negras fueron trasladadas a Taipei, donde los investigadores pudieron escuchar las conversaciones de los pilotos antes y durante el desafortunado vuelo. Lo que encontraron fue la historia de un accidente que ya había ocurrido varias veces anteriormente en la historia de la aviación. Un capitán cansado por la acumulación de horas de trabajo decide descender por debajo de la altitud mínima permitida, y pese a que no encuentran la pista, tarda 13 interminables segundos en reaccionar. Demasiado tiempo. Además, debido a la falta de visibilidad, el avión también se había salido de la ruta de descenso del aeropuerto. Una vez entrevistados al ATC y al encargado del parte meteorológico, se pudo constatar que la visibilidad a las 18:58 era de 1600 metros. Pero esta disminuyó drásticamente en los siguientes 4 minutos, quedándose por debajo de los 500. Cuando el ATC intentó contactar de nuevo con el vuelo 222, ya no recibió respuesta. La ASC emitió una serie de recomendaciones de seguridad, entre las que destacan: llevar a cabo una revisión exhaustiva del sistema de gestión de la seguridad de la aerolínea y los programas de formación de la tripulación de vuelo, incluida la gestión de recursos de la tripulación y la gestión de amenazas y errores. Rectificar los déficits de recursos humanos en la División de Operaciones de Vuelo y la Oficina de Seguridad y Protección, incluyendo escasez de tripulación, personal de apoyo inadecuado en el Departamento de Estándares de Vuelo y Capacitación, incluidos pilotos y tripulantes. Coordinar con el Cuartel General del Comando de la Fuerza Aérea para revisar y mejorar el intercambio de información meteorológica y la coordinación de disponibilidad de pistas entre el control de tráfico aéreo civil y el personal militar del aeropuerto de Magong.
15 de enero de 2023. Aeropuerto Internacional de Katmandú, Nepal. Aquí, el vuelo 691 de la aerolínea local Yeti Airlines se prepara para despegar con destino Pokhara, una ciudad situada en el centro de Nepal, a unos 200 kilómetros de Katmandú. El aeropuerto de destino es nuevo. Lleva tan solo unos días abierto, pero ya ha sido utilizado tanto por la aerolínea como por los pilotos. El avión que trasladará a 68 pasajeros y 4 miembros de la tripulación es un ATR-72-500 de 15 años de antigüedad. Se entregó nuevo a la aerolínea Kingfisher Airlines en 2007, pasando después a Nok Air en 2013 y finalmente llegó a Yeti Airlines en 2019. El ATR-72 es un avión propulsado por 2 motores turbohélice, generalmente utilizado para trayectos regionales y de corta duración. Estos aviones son de fabricación franco-italiana. El vuelo 691 estará comandado por Kamal K.C., un experimentado piloto nepalí que contaba con unas 22.000 horas de vuelo. Le acompaña en cabina la copiloto Anju Kaziwada, de 44 años, una mujer cuyo marido, también piloto, falleció 16 años antes en un accidente de avión de esta misma aerolínea, Yeti Airlines. Anju Kaziwada contaba en el momento de este vuelo con casi 7.000 horas de experiencia. Son las 10:33 de la mañana en Nepal y el ATR de Yeti Airlines comienza a rodar por la pista de despegue. El avión se eleva sin problemas y comienza el corto viaje hasta su destino final en Pokhara. El vuelo no durará más de 30 minutos. Durante el trayecto no se ha informado de ningún problema. El tiempo en Pokhara es bueno y el ATR de Yeti Airlines ya se encuentra realizando la aproximación al aeropuerto de destino. Aeropuerto Pokhara, aquí el vuelo Yeti 691. Estamos comenzando con la aproximación a la pista 30. Buenos días. Buenos días, Yeti 691, de acuerdo. La pista está libre para el aterrizaje. Durante los siguientes minutos el avión continuó con su descenso y aproximación al aeropuerto. Pero algo hizo cambiar de idea a los pilotos y volvieron a contactar con el ATC de Pokhara. Pokhara, Yeti 691. Solicito cambio de pista de aterrizaje. Yeti 691, de acuerdo, pueden aterrizar en la pista 12. Continúen sobrevolando el aeropuerto hacia el norte y giran a la izquierda para encarar la pista. El nuevo aeropuerto de Pokhara cuenta con las pistas 12 y 30, aunque ambas son la misma pista que cambia de numeración dependiendo del lado por el que se encare. En este caso, la pista 12 no era la habitual para los vuelos procedentes de Katmandú. En los pocos días que llevaba abierto el aeropuerto, tan solo un vuelo procedente de Katmandú había aterrizado por ese lado de la pista. Por otro lado, el aeropuerto no cuenta aún con sistema de aproximación por instrumentos. Estaba previsto que este sistema, que guiaría las aeronaves hasta prácticamente tocar tierra, empiece a funcionar a finales del mes de febrero. El avión se encuentra ya a menos de 2 kilómetros de la pista a una altura de unos 800 metros, cuando de repente los motores comienzan a fallar. Están perdiendo velocidad rápidamente. Vuelan muy bajo y muy despacio ya que se encontraban en los últimos momentos previos al aterrizaje. El vuelo 691 está a punto de entrar en pérdida. Los pilotos reaccionan y colocan ambas hélices en posición de bandera. Esto se hace cuando los motores turbohélice no generan la suficiente potencia. Las hélices se colocan en una posición paralela a la dirección del vuelo, reduciendo así la resistencia del avión. En esta condición de baja resistencia, el avión no perderá velocidad tan rápidamente.
Pero a pesar de estar tan cerca del aeropuerto, fue insuficiente. El avión, irremediablemente, entró en pérdida y cayó en un barranco cercano al aeropuerto. Se encontraban a apenas 1.600 metros de la pista de aterrizaje. Las 72 personas a bordo fallecieron en el accidente. ¿Qué había pasado en el vuelo 691 de Yeti Airlines? Las cajas negras se encontraron el 16 de enero, un día después del accidente, y fueron enviadas a Singapur para su lectura. El 6 de febrero de 2023 se confirmaron las correctas lecturas de las grabadoras de voz y datos del avión. En ellas se pudo verificar que la causa del accidente fue un fallo en los motores, aunque el porqué de estos fallos está aún por determinar. Tanto los factores humanos como los técnicos están aún bajo investigación. El análisis de la grabadora de datos indica que las hélices de ambos motores pasaron a la posición de bandera poco antes del choque, lo que hace pensar en el intento de los pilotos de conseguir un poco de velocidad ante el fallo de los motores. La organización de seguimiento de vuelos Flightradar 24 señaló que durante el vuelo la aeronave había estado transmitiendo datos inexactos de velocidad y altitud. Amit Singh, un piloto experimentado y fundador de la Fundación Asuntos de Seguridad en la India, especuló que la transmisión en vivo del pasajero tomada momentos antes y durante el accidente mostraba la nariz del avión notablemente alta antes de que el avión cayera abruptamente hacia la izquierda, indicando que el avión estaba probablemente entrando en pérdida en esos momentos. El municipio nepalí de Rupa Rural, en el distrito de Kaski, lugar en el que residía el piloto Kamal Kaze, va a crear un parque con una estatua del piloto y una gran piedra en la que se grabarán los nombres de los 72 fallecidos en este accidente. El accidente del vuelo 691 ha sido el número 27 ocurrido en Nepal en los últimos 30 años, y además es el más mortífero de una TR-72. Posiblemente pasen muchos meses e incluso años hasta que se publique un informe oficial de este caso. En cuanto tenga acceso a él, publicaré un nuevo vídeo esclareciendo cuáles fueron los motivos por los que los motores de la TR fallaron en un momento tan crítico como el de la aproximación final al aeropuerto.